Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Devinta por prestarnos el espacio para hacer este meetup. Y en segundo lugar, este meetup va de Core Web Vitals y Astro. Primero va a presentar Dani Paredes, Astro, y luego Joan. Y luego vamos a hacer networking, como ya han dicho, con pizzas y tal, que esperamos que os guste mucho. Después, soy Natalia, que a lo mejor os he escrito por LinkedIn, puede ser. Soy Community Manager en Codemotion y este es mi compañero Jonathan, que también a lo mejor os ha escrito por LinkedIn. Y bueno, os venimos a presentar Codemotion. Codemotion es una plataforma que conecta comunidades tecnológicas y empresas para hacer como que los developers se desarrollen, ¿no? Para ayudar a los developers a desarrollarse. También hacemos conferencias y meetups y nuestro objetivo principal actualmente también es colaborar con otras comunidades para hacer cosas juntos. Así que tenemos una partnership proposal que si sois organizadores de alguna comunidad o algo así, podéis venir en el networking a hablar conmigo y contármelo. En Codemotion, perdón, tenemos también una magazine en la que tenemos artículos para compartir, o sea, artículos tecnológicos, los que podéis también escribir. O sea, que si luego estáis interesados para escribir contenido, también me podéis avisar a mí y os digo cómo se hace. Tenemos también entrevistas, meetups que hemos hecho. También hicimos una conferencia en mayo, el 9 y 10, y vamos a subir allí todos los talks, que por ejemplo Joan estuvo. Y allí tendréis dentro de poco el contenido de toda nuestra conferencia. También tenemos una parte de talent que os la va a contar Jonathan. Vale. Bueno, esta parte, en la conferencia, por ejemplo, cuando se la estaba explicando a un manager de desarrolladores, venía con su equipo y dijo, pero niños, a esto taparon los oídos. Al final lo que hacemos con la parte de talento es conectar a desarrolladores que quieren buscar empleo con empresas que quieren contratarlos. No es un portal de empleo al uso porque desde el principio sabéis, por ejemplo, el salario, si tienen las condiciones de teletrabajo o no. Entonces, digamos que hay bastante transparencia en ese sentido. Además que luego tiene la ventaja de que solo os informa de las vacantes con las tecnologías que a vosotros os interesa. Entonces, pues bueno, ahí tenéis una ayuda por parte de Codemotion si queréis buscar un cambio profesional. Y luego otra parte que os puede interesar también, que este es otro servicio gratuito para desarrolladores, es el servicio de mentoría. Tenemos en el equipo desarrolladores con mucha experiencia, entonces si estáis buscando, oye, tengo esta posición, pero quiero acceder a este otro puesto de más nivel, ¿qué es lo que necesito? Pues os podéis recibir asesoramiento en ese área. Entonces, eso es principalmente es la parte de talent, así que echarle un ojito si os interesa ver ofertas. Tenemos de Adidas, bueno, también de startups. Y luego también, esto os interesa especialmente, sobre todo, me imagino la mayoría de personas aquí vienen de Barcelona o Cataluña. En noviembre vamos a tener un evento bastante chulo y bastante grande aquí en Barcelona. Entonces, os aconsejo que estéis ahí pendientes porque, pues, por ejemplo, en la primera parte que va a ser presencial vais a tener un panel de expertos que hablan sobre inteligencia artificial aplicada al desarrollo del software. Otro panel va a hablar de Green Cloud. Y luego la segunda parte, que va a ser online, son todo workshops, talleres prácticos, muy de estar ahí con otro desarrollador, pues eso, os va a mostrar, profundizar, pues cómo desarrollar pues ciertos aspectos. Entonces, pues bueno, estar pendientes de esto porque viene prontito. Y bueno, apuntaros a nuestro meetup para descubrir los nuevos eventos que vamos a hacer en los próximos meses. En Meetup salen las notificaciones, así que os dejo el QR por si os queréis apuntar ya.
Y dejo un poquito. Vale. Y bueno, también seguirnos en redes. Luego me podéis pedir las redes, que también llevo las redes sociales. Y a disfrutar del Meetup. Un aplauso a Dani, que nos va a hablar. Buenas. Sí, sí, paso yo. Ok, aquí veo unas cuantas caras conocidas que más o menos esto será un refrito, quizás, o para otros no. Y vengo a hablar un poquito de Astro. ¿Quién ha trabajado con Astro aquí? ¿Alguien? Perfecto. Es una buena señal. ¿Quiénes son de React? Usan React en su día a día. Vue. Ok. Angular. Sí, esas son la gente buena. Ok, entonces, vamos a explicarle entonces ahora de Astro. Tenemos React, tenemos Vue y ahora Astro. Realmente, alguien puede decirme, la gente de React, por ejemplo, que hay muchos y me puede responder, ¿qué problema le ven a React a día de hoy? ¿Le ven algún problema? ¿No? Puede ser. Ok, hay un tema que yo lo aprendí justamente el año pasado con la visita de Misco aquí a Barcelona, el creador de Angular, que es todo el tema de lo que se llama la rehidratación, que es el tema, el tiempo que tarda, o sea, no solamente es ejecutar la aplicación, sino que tiene que volver a hacer rebinding de los eventos, y eso no importa que sea React, no importa que sea Vue, no importa que sea Svelte, te lo tienes que comer con patatas, ¿cierto? Entonces, cuando vemos ese problema a día de hoy, ¿qué es lo que hacemos? Que hay un montón de JavaScript, nuestras aplicaciones cada vez tienen más JavaScript. Entonces, para hablar de eso, mi nombre es Dani Paredes. Me encanta la NBA, se darán cuenta por los slides. El que no sepa de NBA quizá lo tenga un poco difícil. Soy Angular GD, no porque sepa mucho de Angular, simplemente porque colaboro con la comunidad. Usted también puede ser GD. Escribo contenido técnico tanto para Google como para Telerik. Entonces, si ese es mi blog, por si alguien quiere un día saber de Angular, ahí van a leer de Angular. Entonces, ¿qué tenemos a día de hoy? Pues no hay algo para darle. ¿Tú puedes venir a ayudarme con eso, Oriol, por favor? Gracias. Saludo, aplauso a Oriol que está colaborando. Vale, muy bien. Entonces, ve dándole. Ok. ¿Qué teníamos anteriormente? Pues anteriormente teníamos la típica aplicación que corría en PHP o en Rails, hasta en ASP.NET, que nos permitía desarrollar hasta cierto punto un poco. Tenía aplicaciones buenas, pero realmente. Sí, ve dándole hacia adelante, no te preocupes. Aplicaciones realmente rápidas, pero meter jQuery, Knockout o cualquier otro framework ahí era realmente algo muy, pero muy difícil. Luego de eso, vinieron lo que es Angular, Vue, React, Svelte, a realmente solventar los problemas del desarrollo en cliente. Y esa ha sido la parte más, por decir, guay de los últimos años. Realmente a día de hoy podemos desarrollar productos muy, pero muy buenos con esas tecnologías. Pero cada vez tenemos más y más JavaScript. Entonces, ¿qué está pasando o qué tenemos en el futuro? Muchos habrán escuchado quizá de Quick, que ya salió a versión 1.0, por si acaso, que ya no está en beta, que antes yo lo atacaba mucho por eso. Y ahora, estos frameworks nos traen lo que se llama lo que es la rehidratación o la resumability. Eso es un approach para poder resolver lo que es la carga de JavaScript. Astro, por decirlo así, coge lo mejor de ambos mundos. Coge lo bueno que tenemos ahora con el desarrollo, pero no tiene ese approach, por decirlo así, que tiene Quick. Ok, aquí tenemos dos sabores. Tenemos Quick y Marco. Creo que en una charla que tú estuviste allá, conocimos un chico que usa Marco aquí en Barcelona. Hemos conocido uno, no sé si aquí alguien conoce Marco. Quick, y tenemos Angular, React y Vue. Y Astro realmente en el centro. Dale hacia adelante. ¿Qué es Astro en sí? Realmente, y eso es algo que quisiera que se le quedara como de la charla, Astro no viene a competir ni con React, ni con Vue, ni con Angular, no puede, ni con Svelte. Realmente viene a trabajar como una especie de contenedor.
Perfecto. Esa parte quisiera que quede clara aquí. Y que realmente está enfocada a no JavaScript, la menor cantidad de JavaScript posible para la aplicación. Realmente es cero JavaScript por defecto. Y lo mejor de todo eso es que es agnóstico al framework. Cuando hablamos de agnóstico al framework, ¿qué? Todo el grupo de React puede seguir utilizando su conocimiento de React y sus componentes de React en Astro. Todas las personas de Vue, que eran 2 o 3, también. Y los de Angular, pues bueno, hablaremos un poquito más tarde sobre eso. Hay una parte interesante aquí que es lo que llama la arquitectura de islas. Cuando hablo de islas no me refiero a Menorca, ni Ibiza, ni Formentera, que muchos pensarán que es eso. No. Cuando hablamos de islas, ahí hazme una pausa. Hablamos en la forma en cómo los componentes se cargan e interactúan o trabajamos con la hidratación de ellos en la aplicación. Tenemos el típico server-side rendering donde hacemos todo el servidor, tenemos la parte progresiva y tenemos la arquitectura de islas. ¿Se han fijado, por ejemplo, que a veces tenemos la típica aplicación que para qué cargar los comentarios si realmente el usuario no está viendo? Pues bueno, hacia adelante. Aquí tenemos un ejemplo de, por ejemplo, lo que sería una arquitectura de islas. Podemos tener diferentes aplicaciones o componentes y que solamente van a ser hidratados cuando nosotros queramos. Nosotros tenemos el control del JavaScript. Tú puedes decir, este componente me lo vas a hidratar cuando yo te diga. O cuando el hilo principal esté deshabilitado, o cuando una media query se cumpla, la típica, tengo el componente de búsqueda, pero quiero que solamente se cargue cuando el usuario le dé a buscar. ¿Para qué lo voy a cargar antes? Hacia adelante. Cada una de estas islas podemos verlas como nuestro framework. En Astro podemos utilizar tanto como Alpine, yo nunca lo he usado, Lead sí lo he usado, pero React y React lo ha usado Oriol, Astro, Svelte o el mismo Vue. Por tanto, podemos seguir reutilizando nuestro conocimiento. No nos exige aprender un nuevo framework. Cuando le hablaba del tema de que teníamos el control del JavaScript, me refería a estas partes. Astro tiene lo que llaman directivas, que lo que nos permiten es decirle cuándo él se va a encargar de hidratar o controlar ese componente. Tenemos varias directivas, no me voy a poner a explicarla cada una. Por ejemplo, la de Media Query, que es una de las que yo más utilizo, de Content Visible, lo cual podemos decirle, ese componente solamente me lo hidratas cuando se cumple esta condición. O, por ejemplo, esta, Client Only, que solamente lo haga en el cliente. O cuando la página se cargue. O sea, tenemos un montón de directivas que podemos utilizar para controlar nuestros componentes en la aplicación. Hacia adelante. Y muchos me dirán, ok, Dani, pero ¿por qué tengo que usar Astro? ¿Por qué yo voy a dejar React, Vue? Primeramente, y hay dos partes aquí esenciales. Astro no requirió que yo me tomara un curso de 48 horas aprendiendo Astro. Astro realmente se basa en HTML, CSS y TypeScript. Por tanto, todos que trabajan en cualquier framework ya lo conocen. No tengo que aprender una sintaxis nueva. Te permite lo que es la hidratación híbrida. Por tanto, podemos decirle que tanto utilice server-side rendering como el client-side. Comúnmente en muchas aplicaciones o tenemos solamente server-side rendering o tenemos cliente. No podemos tener lo mejor de los dos mundos. Es una parte que a mí me encanta. Y utilizando Nano Store, que es esto nos va a permitir manejar el estado o compartir el estado entre componentes. Y muchos me dirán, Dani, ok, Astro. Pues tengo de Astro ya hablando un tiempecito, ¿cierto? ¿Cómo qué tiempo? Tenemos tiempo. Entonces, debería utilizarlo. Mañana debe a de Vinta migrar a Astro. Dale, se anda. Pues yo diría que sí. ¿Sabe por qué? Porque empresas como Firebase, Trivago, Netlify, NordVPN lo están usando de la versión 1.2. No me equivoco. A día de hoy, creo que iba 1.5, 2.5, 2.7. Por tanto, es un proyecto activo y que realmente ha tenido una gran aceptación de la comunidad. Continuar. Para decirle y serle sincero, esta charla la di en enero y la verdad ha sido un no parar. O sea, tengo que actualizarla cada 3 meses, pero no porque cambie el código, sino porque cada vez agregan más features, más nuevas opciones para nosotros. Por ejemplo, en enero ellos anunciaron la versión 2 y la hidratación híbrida y el soporte para Bit 4, por ejemplo.
Una cosa importante, es una actualización al slide, es la parte, quizás si alguien que ha trabajado con Quick le suena Partytown. ¿Nadie trabaja con Quick? Tienen que ir a la charla de BSAE sobre Quick. El equipo de Quick, que es Builder.io, tiene algo que se llama Partytown, lo cual nos permite, en pocas palabras, en vez de utilizar el hilo principal para todo, poder mantener nuestra aplicación en un hilo y el típico script que te pide marketing. Ponme el script de Facebook, ponme el script de esto. Pues esto puede ir por otro hilo sin afectar el performance de mi aplicación. Entonces, Astro también soporta Partytown. Eso quería decirlo porque en Madrid, que di esta media charla, me hicieron esa pregunta y en aquel momento no tenía soporte, pero ya me di cuenta que sí. En la 2.1 le dieron soporte a la optimización de imágenes que estaba, creo que ya no está en experimental, tengo que averiguarlo. Mucho más soporte a toda la integración, bastante fácil toda la parte de hacer el checking y la inferencia de tipos cuando estamos trabajando con rutas en Astro. Pero, vale, siguiente. No paran, es que no paran, de verdad. Es un proyecto que yo puedo decir que si me llevaras de ellos, realmente no, cada vez tengo que preocuparme menos por optimizar. A día de hoy, para mí, uno de los features más importantes es que te permite la minificación de los componentes de Astro y también la renderización en paralelo, o sea, en ambos aspectos. Hay un montón de features que salieron ahora el 18 de mayo. No me ha dado tiempo para verlo todo. Tengo una familia y tengo vida. La siguiente. Y yo he creado esta página que luego, cuando tengan tiempo, pueden entrar a aquí, astroandmorty.verse.app. Es una aplicación que yo desarrollé, muy básica. Hace una llamada a una API, renderiza un listado de dibujos de Rick and Morty y tiene una navegación a un detalle. Esa página, sin un gran esfuerzo de todo el mundo, he logrado sacar 100%. En Angular a mí me costaría muchísimo. En React no sé qué le costaría a usted sacar el 100% de una aplicación en todos los aspectos sin tener que hacer grandes cambios. Pueden entrar a esa URL, me doy tiempo, y pueden probarla en sus browsers. Dale adelante, creo que ya fue. Entonces, hubo alguien que, aquí hay gente de Angular, me dijeron, Dani, me mostraste Vue, me mostraste Svelte. ¿Qué ha pasado con Angular? Porque no estaba ahí. Hacia adelante. Astro tiene soporte no de manera oficial con Astro. Hay un proyecto que se llama Analog, que lo que nos permite a nosotros es poder utilizar componentes de Angular dentro de Astro. Esto no está soportado de manera oficial. Se está trabajando en ver si la comunidad de Astro lo adopta. Todo el tema de Angular versión 14, 15 y ahora con la 16, pues Angular ha cambiado y por eso realmente creo que no ha sido de todo aceptado. Pero si ustedes tienen un proyecto, en la demo que tengo, que corre en local, no la versión online, la versión en local, tengo Astro utilizando este Meta Framework, que viene siendo como un Next o un Nux para la gente de React o de Vue, pero para Angular. Y vale, ¿quién se tiene que preocupar por Astro? ¿Quién? O sea, porque hay una pregunta que me dicen con frecuencia en las charlas es, yo uso React, yo uso Vue. Realmente, quien se tiene que preocupar por la acogida que está teniendo Astro en el mercado, realmente no son ni React ni Vue. Son estos productos como, no sé si han trabajado con el Jekyll, Hugo, el mismo Gatsby o 11TH, que son productos que realmente son para hacer portales estáticos y no le dan esa respuesta que queremos al cliente. No te dan ese performance por defecto. Entonces, si usted trabaja con uno de esos productos, usted tiene que preocuparse. Ahora, React y Vue. Lo respondo por aquí. Si luego quieren hablar sobre el tema, podemos hablar mano a mano. ¿Qué hacemos con ellos? Porque aquí en Adevinta usan React para todo. El chico que utilizaba Vue, ¿quién era? Okay. Y él usa Vue. Para Vue, cuando tienes que hacer una página que sea así, tipo server-side rendering, ¿qué usas?
Sí, sí, a ti mismo. Exacto. Ven acá y dilo aquí, por favor. Ven, no seas tímido. Estamos entre amigos aquí. Esto es un usuario de Vue, ¿vale? Ok. ¿Qué usas? Nosotros, gracias. ¿Qué usas? Nosotros utilizamos Nuxt, en concreto Nuxt 3. ¿Has tenido algún problema con Nux? Bueno, cuando salió la beta de Nuxt 3, ahí había varias cosas que fallaban, pero luego salió la versión Estable. buena y bien. Dale, next. Gracias. ¿Tu nombre? Marco, gracias, Marco. Oye, como Marco. Ok. Tengo este slide aquí, quiero que se queden con él en la mente. Si usted trabaja con React y tiene una aplicación a día de hoy en React, usted tiene Next, ¿para qué va a cambiar? Usted trabaja con Vue como Marco. Usted tiene Nux, que tiene el paquete de Nux Content para ser optimizado directamente para contenido. El punto fuerte de Astro es crear portales estáticos orientados a contenido. Astro no viene a competir con esos frameworks como React o Vue. Ellos hacen una parte muy bien y no solamente eso, tienen soluciones hipertesteadas con muchos años funcionando. Gracias, siguiente. Aquí yo le pongo un ejemplo de en qué escenarios utilizaría Vue, Astro y cuándo utilizaría Nux o Next. Por ejemplo, lo típico. Tengo una aplicación que requiere un montón de interactuación con el usuario, pero es estática también al mismo tiempo. Si usted conoce ya React, si ya usted conoce Vue, use Nux. Es tan tal. Y se lo comentaba a Oriol hace un rato aquí. Astro es muy bueno, pero si tienes mucha interactuación, si hablamos de micro performance 0.0.0.01, pues realmente Astro no es la mejor opción en esos casos. Pero claro, si tú comparas eso con lo que te dan los frameworks por defecto, pues Astro te da mucha ventaja. Hay un tema que sí te da Astro, que no te da ni Nux ni Next, que es el soporte multiframework. Y en muchas empresas a día de hoy tenemos un sinnúmero de aplicaciones o ya tenemos una librería o tenemos un set de componentes que se desarrolló una parte en Vue, luego tenemos una parte que también se hizo en React. Entonces, si quieres reutilizar esos componentes, entonces Astro es una mejor opción. Yo voy a mostrarle una pequeña demo donde más que todo es el código fuente de aplicación, un código bastante legible, donde utilizo React, Vue y Angular. Recuerda que lo de Angular está en beta, yo solamente lo he hecho para la demo, no es que cuando salga de aquí le diga a su jefe que va a utilizar Astro con Angular, ¿vale? Así que vamos a esto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Duda? ¿Es complicado Astro? Vale. Ok, perfecto. Pues si nos vamos aquí, esta es la misma aplicación que la tengo corriendo en el puerto 3000. Esta que está aquí, es la misma que tenemos allá. Esta aplicación, si nos vamos a Lighthouse, está en modo desarrollo. Estamos haciendo, tengo Angular, tengo React a 99.9 y en SEO 91. Pero ¿qué yo he hecho en esta aplicación? Aquí yo he hecho lo que llamarían un arroz con mango en mi país, o he mezclado todo lo que ha sido posible. Vale, ¿qué tenemos aquí? Pues lo primero que nos vemos es aquí que tengo un componente de React, sintaxis, que la mayoría conoce. A mí se me hace difícil de leer. Tenemos un componente de Vue para Marco, ¿vale? Tal cual. Tenemos nuestro increíble componente de Angular Standard Alone. Todos esos componentes, pues por ejemplo, lo estoy utilizando aquí, en una página de detalle que ahora voy a mostrar, donde cargo el componente utilizando, ¿qué estoy utilizando aquí? ¿Se recuerdan? Una directiva, ¿vale? Ok, por si acaso. Entonces, con esa directiva solamente se va a cargar cuando tenga ese tamaño. Utilizo ese Vue y utilizo ese componente de Angular.
Voy a hacer un pequeño overview aquí antes de irme a la aplicación. Aquí no hay nada especial. Han visto el código tanto de Astro. Astro, tú puedes utilizar el A o el link tal cual. Puedes hacer un destructuring o desmontar las propiedades utilizando AstroProps. Tienes la misma estructura de navegación utilizando los directorios o pasarle un parámetro utilizando Cochete ID. Y en este, que es donde hago toda la magia, pues he importado todos los componentes. Estamos hablando de una aplicación que tiene 3 frameworks mezclados y una que está en beta, ¿vale? Entonces, y esta es la parte donde itero para mostrar el listado de componentes desde esta API. Esto de aquí no hay nada extraño. Una API, tomé la respuesta, itero. No hay una sintaxis especial, que eso es lo que realmente Astro busca, simplificar, poder hacer que el desarrollo de nuestras aplicaciones sea bastante simple. Entonces, vamos ahora a la aplicación que está aquí. Pues vamos mostrando a Rick desde React con un hola en Vue y un componente de Angular. No sé qué tan fácil se le haría a ustedes si en su empresa le dicen que tienen un toaster que lo hizo Oriol porque creía que era mágico y lo hizo en React, y Marco agarró y hizo el modal, lo hizo en Vue y tienes que hacerlo ahora. ¿Cómo tendrías que hacerlo? No sé cómo mezclarías. En ese aspecto, ahí es donde yo le digo, utilice Astro. ¿Ok? Es bueno que quede. Entonces, como ven aquí, la aplicación, esta imagen está optimizada utilizando el componente de Astro Image, que automáticamente se encarga de optimizarlo. Y yo no he hecho nada especial. Tengo una aplicación a día de hoy en Lighthouse, eso que podía, pero esto es porque es local, modo desarrollo. Cuando hicimos la prueba aquí, pues pudimos ver que sacamos 100%. El SEO me imagino que es en local por el tema de la librería de optimización del SEO. Entonces, yo estoy teniendo ahora mismo una aplicación para mi empresa que me está pidiendo una landing page que cumple con todo lo que me pide Google. Y no solamente eso, estoy utilizando los componentes que hicieron mis compañeros. Estoy ahorrando tiempo. Estoy simplificando mi día a día. Entonces, para ir cerrando, aquí. Nada, eso ha sido Astro. Si hay alguna pregunta, duda, lo puedo utilizar mañana y mi empresa, todo el mundo sabe React, ya saben la respuesta, utilice Next. Entonces, ¿hay alguna pregunta de momento? Gracias, Oriol. Por ejemplo, en un site que ya exista, ¿Astro es otra librería que hay que cargar o cómo se inyecta en...? Bien, Astro es una MPA, no es una single SPA, por tanto, tú pudieses obtener si tienes una SPA que a día de hoy carga en X ruta un componente, tú pudieses en esa ruta especificar que cargue una aplicación de Astro. Eso sería una solución. Astro piensa que es un framework para desarrollar portales estáticos. Vale, vale, Vale. vale. ¿Alguien más? Si no, entonces creo que llega el momento de aprender de performance, pero de la forma real. Porque yo estoy haciendo trampa utilizando un framework, realmente, que me lo da todo cocinado. ¿Con ustedes? ¿Sí? Todo tuyo.
Vale. Bueno, pues ahora toca hablar un poco de performance, pero en concreto de las Core Web Vitals. Esta charla viene de un tweet que publiqué para saber el interés. Y bueno, salió las Core Web Vitals. Así que va genial porque hace un par de semanas justamente hubieron novedades sobre ellas. Ahora mismo en la slide lo que estáis viendo son las Core Web Vitals oficiales. Ahora entenderéis la parte que comento de oficiales. Para quien no sepa quién soy, me presento. Soy Joan León. Estoy aquí, luego compartiré las slides, porque hasta última hora las está actualizando. Ya sabéis por qué. Soy Google Developer Expert, en concreto en temas de web performance. Esto lo único que tiene que ver es que tenemos acceso a ciertos avances, como por ejemplo el que ahora comunicaré, que hasta que no se comunicó en el Google I.O. pues no era oficial. Soy Cloudinary Ambassador, que me permite pues, el tener acceso a eso, a dar visibilidad a esa herramienta con el tema de optimización de imágenes. Estoy haciendo consultorías de web performance y, como mucha gente ya sabrá y se habrá dado cuenta, estoy como frontend developer aquí en Advinta. Y empecemos, no suelo poner agenda, la verdad, porque creo que a veces no tiene mucho sentido, pero hoy he querido setear un poco las expectativas de lo que veremos, de qué son las Core Web Vitals, si realmente las necesitamos, cómo las medimos, cómo las podemos mejorar y, por último, algunos recursos para aprender más. Evidentemente, vamos a hacer una charla de 30 y pico, 40 minutos. No podemos profundizar mucho. Si alguien tiene cualquier duda, luego pues lo podemos comentar. ¿Qué son las Core Web Vitals? Se utilizan muchísimo los acrónimos, el LCP, FID, el CLS, que no dejan de ser acrónimos, donde el LCP es el Large Contentful Paint, que hace referencia al loading. Justo encima tenemos, aquí hace referencia a esa métrica. El Large Contentful Paint hace referencia a la carga de la página. El segundo, el First Input Delay, hace referencia a la interactividad. Relación a, luego entramos en detalle cada una de ellas lo que es. Y la tercera, que es el Cumulative Layout Shift, hace referencia a la estabilidad visual. Abajo tenemos unos tiempos que ahora los comento. Empezando por el Large Contentful Paint, hace referencia, como he dicho, a la parte de la carga. Es el elemento mayor en el viewport en el momento de cargar, de cuando se ha considerado la carga. Eso quiere decir que puede ser una imagen, más del 90% de las veces suele ser una imagen, y puede ser un texto, como luego veremos algunos tips sobre eso. Google estamos hablando de las Core Web Vitals, son unas métricas que ha definido Google para definir la User Experience. Han definido que hasta 2,5 segundos de Large Contentful Paint es un tiempo bueno, de 2,5 a 4 se puede mejorar y ya es una experiencia pobre si es de más de 4 segundos. Ese 25% quiere decir que tiene un peso del 25% en la métrica global del score. Esos 100 que antes ha conseguido Dani, creo que lo ha hecho por CSS, o sea, no. Ha tocado allí, tenía ya preparado el hack. Y en ese score global, el Large Contentful Paint tiene un peso del 25%, o sea, realmente tiene mucho peso. Luego veremos los pesos repartidos. Aquí podemos ver un ejemplo del Large Contentful Paint. Curiosamente, el Large Contentful Paint es dinámico. Conforme se va cargando la página, hay diferentes Large Contentful Paint. Aquí podemos ver en el primer fotograma que tenemos el First Contentful Paint, el primer pintado que hay. El de arriba a la izquierda, en pequeñito, es el elemento más grande. Pues en ese momento, ese es el Large Contentful Paint. Luego, en los tres siguientes, el título es el Large Contentful Paint. Si no hubiesen más elementos, ese sería. Ventaja, si eso viene en el HTML, que pinta que no, porque en el fotograma anterior no lo está, o sea que seguro que es un fetch que ha traído los datos de la noticia y entonces ha pintado el título. Pero por último tenemos la imagen, que la imagen es mayor y acaba siendo el Large Contentful Paint. Luego veremos algunos truquitos que hay que tener en cuenta para poder mejorar eso. CLS, Cumulative Layout Shift. Otro a tener en cuenta, porque fijaros que el peso que tiene es el 25%. O sea, con estas dos métricas que acabamos de comentar, es el peso del cálculo de la métrica global. Sé que
que queda muy bien en la foto ese 100, ese 90 y algo, pero hay veces que no importan, bajo mi punto de vista, no importa tanto eso como estas, que son las que realmente afectan a la user experience. No que haya un 100 allí, porque hay otras métricas que no tenemos tanto control sobre ellas. Aquí no va por tiempo, no es una métrica de tiempo, es una métrica de... tampoco son píxeles, porque evidentemente 0,1 es imposible. Es un cálculo que se hace según el viewport y el desplazamiento del elemento. Ahora veremos lo que es eso. Y han definido que 0,1 hasta 0,1 es bueno, de 0,1 a 0,25 pues se puede mejorar y a partir de 0,25 pues es una experiencia mala. Cuando comparto las slides, abajo siempre estoy poniendo referencias donde hay artículos en cada uno de ellos. Este es el CLS. Antes hemos visto el Last Control Full Paint, cómo se iba presentando, y el Community Leadership es esto, es un banner que aparece en medio. Todos y todas hemos sufrido el entrar en algún sitio y ver que se desplaza el contenido porque se ha cargado pues, en lazy load, en un fetch que viene de ads y se carga un banner. Aquí hay un vídeo que es el que está justo en la página de web.dev/CLS, donde se ve a alguien que está haciendo una compra, pues ahora que vuelve a empezar, revisa, va a comprar 56 ítems, va a darle a que no, le sale un banner y le da que sí. Eso que está estresado, esa persona es ese el objetivo de esta métrica, reducir esa frustración, porque a mí también me ha pasado de querer dar una cosa, aparece un elemento, le das. La mayoría de ejemplos que veréis serán en vertical, porque es el más habitual, pero también afecta en horizontal. O sea, cuando... y ahora, ya que estamos aquí en la Vinted, estamos entre amigos, voy a decir, durante un tiempo, la web de Fotocasa, cuando salía el menú lateral, desplazaba y nos daba un CLS ahí que disparaba todo. Porque hay maneras con CSS, no podemos trasladarlo así a lo loco y poner unas animaciones con unos margins o con unos positions. Entonces, en horizontal también pasa. Y además nos pasa en mobile, que es donde tenemos más tráfico. First Input Delay. Esta métrica, los valores sí que son de tiempo, es hasta 100 milisegundos bueno, y de 100 a 300 se puede mejorar, y bueno, pues es peor a partir de 300. Esta métrica hace referencia a, lo explico, lo podemos ver mejor en esta slide. Esto hace referencia, a ver, esto es la línea de tiempo y este es el main thread. Aquí hay otras métricas, estas hacen referencia, estas son las peticiones network y hacen referencia, ayudan para el time to interactive, perdón. Y si nos fijamos en esto de aquí, estos son tareas, simbolizan tareas de JavaScript. Estas de aquí se le llaman las long tasks, que son de más de 50 milisegundos. Está cargando y aquí en este punto yo he hecho un clic. ¿Qué pasa? El navegador solo tiene un hilo. Pues va trabajando porque estaba haciendo algo, estaba cargando la publicidad. Siempre nos metemos con la publicidad. Estaba cargando pues, datos y cuando acaba, entonces en ese momento el navegador me prioriza y entonces aquí tengo el resultado de mi interacción. Este es el tiempo de First Input Delay. El First Input Delay, no lo he comentado antes, arriba a la derecha veis que pone field. Eso es una métrica de campo. Las dos anteriores tenía lab y field. Eso quiere decir que podemos medirlas en modo laboratorio, que es abro mi Lighthouse con el Developer Tools o cualquier herramienta. Lighthouse se puede utilizar en muchos entornos, hasta en consola en línea de comandos. Y es un entorno controlado. Mi conexión, mi navegador, y emulo una conexión, emulo un dispositivo, entonces se considera el laboratorio. Y las de campo son las que estamos continuamente enviando siempre que estemos utilizando Chrome. Si alguien no ha hecho explícitamente, no quiero que informéis de mi trazabilidad en Chrome, se está informando de forma automática. Y si alguien quiere eliminarlo o desactivarlo, lo que hay que hacer es desincronizar. Y a la que desincronizamos, perdemos los bookmarks, las contraseñas y perdemos todo. Y como eso nos va muy bien, sincronizamos. Como estamos sincronizando, estamos enviando datos. Esos datos luego veremos dónde se envían y cómo hacen esa explotación de datos. Esas son las métricas de campo. Y esas métricas de campo lo que están haciendo es medir la interacción real y la respuesta real de los usuarios. El First Input Delay, sí, yo sé que al principio de la página
yo me conozco mi página y mi aplicación y sé que al principio está haciendo esto, me espero aquí unos segundillos, le doy al clic y el First Input Delay muy rápido. De hecho, se puede hacer, ¿eh? Pero evidentemente no tiene ningún sentido. Entonces, si Uriol dice, no, es que tenemos que bajarlo, yo digo, tranquilo, que yo te lo bajo. Le monto un escenario con Puppeteer y le saco las métricas que quiera. Pero evidentemente esas no cuentan, ni Google las tiene en cuenta. Esta es la nueva métrica. Interaction to Next Pane. Ya hace un tiempo que la están utilizando, están recogiendo datos, se han hecho... Google lo que hace es publica esa métrica, la da a conocer, empieza a recopilar datos, empieza a recopilar feedback y ya está lo bastante madura para ponerla en producción. ¿Qué van a hacer? En marzo del año que viene, el Interaction to Next Pane va a sustituir el First Input Delay. ¿Por qué? Porque el First Input Delay, y luego veremos algunas gráficas, está bien. En general, en modo desktop está muy bien y en modo mobile estamos bien. A nivel mundial está bien. Es una métrica que ha servido y ahora mismo pues lo que han hecho es la sustituyen por esta. ¿Esta métrica qué hace? Cuando hacemos un clic, ya no es tanto el cuánto tarda en responder, sino dar feedback de qué está pasando. Y el dar feedback de qué está pasando, quiero recordar el siguiente slide, sí, pero antes os explico aquí. Yo hago un clic en cualquier dropdown, porque ahora como no nos mola lo nativo, que nos inventamos nosotros los dropdowns para que queden súper chulos, con nuestros componentes de React, hay quien lo hace con Astro, va al servidor, recoge datos y los ordena, aplica filtros y después los pinta. En ese tiempo no estamos dando información en muchos casos. Pues aquí hay un ejemplo el de la izquierda tiene un responsiveness pobre y el otro es bueno, reacciona rápido. O sea, se están midiendo dos cosas. La rapidez en la respuesta, el de la izquierda además es que es frustrante porque parece que no hace nada. Pero es que ahora, si os estáis preguntando, y hay gente aquí que ya viene de la vieja escuela, ¿eso quiere decir que voy a tener que poner un loading cuando estoy haciendo un fetch de datos? Sí. Tenemos que dar feedback de que estamos haciendo algo. Tiene que haber algún tipo de feedback. Entonces, eso después de esto no es que ahora hayan decidido vamos a hacerlo así, sino que han recogido datos y realmente lo van a hacer así. Aquí está muy bien esta web. Es un Lighthouse Scoring Calculator donde podemos ver cómo se reparten. Os he puesto esto más que nada para que veáis cómo se reparten los pesos. Antes lo comentaba. Tenemos aquí el Cumulative Layout Shift, que tiene un 25% del peso, en la versión 10. Aquí no está recortado. Aquí arriba hay un selector, hay un dropdown nativo en este caso, donde seleccionar entre Lighthouse 7, 8, 9 y 10. Porque durante el tiempo Lighthouse ha ido cambiando estas métricas y los pesos, la distribución de los pesos. Esta es la actual, Lighthouse 10. Y tenemos que el Total Blocking Time tiene un peso de un 30% y el Last Contentful Pane y CLS, que estas son métricas de las Core Web Vitals, entre las dos hacen un 50%. Aquí si jugáis con los sliders de mi First Contentful Pane tiene un tiempo de tanto. Esto se puede hacer por URL, se puede automatizar para tener este gráfico, pero se puede jugar aquí un poco para ver cuánto es. Y cambia el peso tanto si es en mobile como si es en desktop. Vale. ¿Quién necesita estas métricas? O sea, tenemos estas métricas. ¿Quién las necesita? Vale, SEO. ¿Esto afecta al SEO? Bueno, hay mucho debate sobre eso. Yo creo que sí, pero no porque aquí ponga yo esto afecta al SEO. Para mí esto no es que afecte al SEO, afecta a lo que viene 2 slides después. También afecta a las métricas y las conversiones. Cuanto mayor, y en esto sí que hay estudios, cuanto mayor es la velocidad de carga de la página y la interacción de poder comprar, pues mejor, o sea, más conversiones hay, entonces esto afecta al negocio. Entonces, con la slide anterior me ganó al equipo de SEO. Con esta slide me ganó a los que pagan la fiesta. Pero para mí, quien realmente es importante es el usuario-usuaria. Si me focalizo user-centric, lo demás viene solo. Porque ahora luego lo veremos con Google Search Console, pero
es la experiencia de usuario la que realmente se está monitorizando y la que está recogiendo esas métricas. Entonces, lo importante son los usuarios, lo importante sois vosotros. Aquí tenemos una gráfica que es de Web Almanac, de la web donde está el libro ese. Cada año se hace este estudio. Quiero recordar que, sí, lo tengo puesto aquí abajo. Es un análisis de 8,36 millones de páginas y 33,88 terabytes de información. De todo eso, ahí tenemos 2020, 21 y 22, tenemos los porcentajes en desktop y en mobile, cuando han salido Core Web Vitals buenas, que han dado todo en verde. Realmente todavía tenemos camino por recorrer. O sea, 34% en 2020, 44, 10% más en desktop, está clarísimo que ha mejorado muchísimo, y 10% más también entre el año anterior y el 22. A finales de entre agosto y septiembre es cuando sacan los siguientes estudios. Pues entonces tenemos margen de mejora. Vale. ¿Cómo las podemos mejorar? ¿Cómo las medimos? Hay un montón de herramientas. Estas son oficiales de Google. Google realmente está apostando muchísimo y está invirtiendo muchísimo en que tengamos herramientas y mejoremos la web de forma desde el punto de vista de performance. Y tenemos PageSpeed Insight, Chrome User Experience Report, el Search Console, que ahora también hablaremos de él, las Chrome DevTools. Hace un par de semanas o 3 hice una charla de las Chrome DevTools, que curiosamente hace poco que la han publicado, o sea que luego os dejo el enlace también. Lighthouse, que es el que se basan casi todos. Chrome DevTools por detrás también utiliza Lighthouse, y el Web Vitals Extensions como una extensión para Chrome. Por cierto, fijaros que aquí, estas de aquí, Lighthouse y Chrome DevTools, el First Input Delay, como antes os lo he comentado, son de métricas de laboratorio, no son de campo. Para sustituirlo, se basan en el Total Blocking Time. El Total Blocking Time, no tengo aquí una slide en concreto para esto, pero es el tiempo, es la suma de todos los procesos, todas las tareas de JavaScript que pasan de 50 milisegundos. Todas ellas. Si hay 8 y se pasan 10, pues será 80 la puntuación. No suele ser así, suele ser bastante más. Y ese es el tiempo que se considera como Total Blocking Time. Esto es una captura de pantalla de un Google Search Console, donde nos informa desde ya hace bastante tiempo, tenemos las Core Web Vitals y podemos ver el número de páginas indexadas, que no quiere decir que sean todas las de la página, son las indexadas y su salud, por decirlo de alguna manera, porque nos dice que son mejorables. Y aquí en este caso había pues unas 30.000 páginas por mejorar en mobile. Luego las podemos ver en modo de barras para ver cuáles están bien, incluso las que estaban mal. Aquí en este punto de aquí realmente estuvo muy mal a nivel... No recuerdo cuál era, creo que era el Lars Contentful-Paint. Y aquí, a ver... LS y Lars Contentful-Paint, sí. Estos dos son los que estaban mal. Esto son métricas que nos da Google Search Console. Podemos entrar en una de ellas y entrar en detalle a cuál es. Por norma general, en productos como los que tenemos aquí, son páginas que son templates. Será o bien el listado o bien el detalle. Si es el detalle del inmueble, pues va a afectar a todos los detalles que estén indexados. Si ahora mismo se generan, pues no sé, 1000 URLs más porque han habido 1000 anuncios de inmuebles, esos evidentemente no salen aquí. Y un dato interesante, porque a veces he visto que había confusión sobre esto. Crux, cuando recoge los datos y hace la explotación de datos, es tan grande la cantidad de datos que hace los 28 últimos días, los 28 últimos días del mes anterior. El segundo martes de mes cierran, procesan y son esos días. ¿Qué pasa? Que aquí lo hace de forma diaria. Aquí sí que podemos ver que hay 14, 26, entonces realmente cada uno de ellos es diario. Sí que tenemos una lectura del día anterior que ha mejorado o que ha empeorado. Esto es PageSpeed Insight, que seguro que si habéis hecho algún análisis de performance o algo así, lo habréis visto.
Aquí estamos viendo desde ya hace un tiempo, PageSpeed Insight no solo procesa el Lighthouse, sino que nos informa de las métricas de campo, estas que vemos aquí, donde podemos ver el Last Contentful Paint, el First Input Delay. Tenemos más métricas como el First Contentful Paint, el Interaction to Next Paint, que está en naranja. Está en naranja. Tenemos aquí una info porque se estaba trabajando y el Time to First Byte, que está con la probeta está en modo laboratorio, en modo lab, porque están valorando ponerla dentro de las métricas de las Core Web Vitals. El Time to First Byte es el primer byte de respuesta de quiero esta web. Si me tarda 2 segundos, pues a partir de esos 2 segundos vendrán el resto de métricas. Estas son las Core Web Vitals, estas son más que nos ayudan a mejorarlo. Esta de aquí es una lectura de coches.net /segunda mano. ¿Vale? Tenemos un Last Contentful Paint estamos en verde, las hemos pasado. O sea, mis compis pueden estar tranquilos, está todo bien. Pero podemos ver que, por ejemplo, el Interaction to Next Paint está en naranja. Tendremos que trabajar en ella. Tenemos casi un año para corregirla y luego mirar de qué manera contenerla. Va a ser interesante, porque es una métrica que no va a ser fácil y depende qué arquitectura de la aplicación puede ser muy costoso de corregir. Pues tenemos esta métrica y en este caso esta es la URL y aquí arriba a la derecha tenemos this, URL o origin. Si yo cambio a origin, este es origin, fijaros que han cambiado los valores. Voy aquí, que aquí está una al lado de la otra. Esta es la de la URL y esta es la de origin. Fijaros que el Last Contentful Paint ha subido. Bueno, todas están subiendo. Bueno, perdón. La de esta en concreto, el Cumulative Layout Shift está ahí, 0,1, está ahí justo. En global es 0,06. ¿A alguien se le ocurre por qué ese cambio? ¿Por qué en Origin, que representa a todo el dominio, empeora? Si no digo nombre, ¿eh? Vamos. Esto, además, en productos como el nuestro es muy difícil de que sean idénticos, primero por una razón. En el otro lado estamos analizando esa página. Esa página tiene unas características. El Origin está recogiendo toda la web, todo el dominio. Todo el dominio y subdominios. Tenemos blog.coches.net, no recuerdo si es blog, pero tenemos subdominios que son de blogs que contratamos a empresas de marketing y nos llevan a esa parte. Y son WordPress. No me quiero meter con la comunidad WordPress, o sea, guay. Pero el problema está en que se puede conseguir una muy buena performance con un site en WordPress. El problema es que se meten plugins a doquier y el problema es que luego va lento. Eso nos está afectando en esta foto. Eso para nosotros es un problema. Pero tenemos que empezar a dar visibilidad de estos problemas porque cuando alguien de Desde Management quiere ver la foto general, tiene la realidad. Pero claro, nosotros no puede pedirle al departamento técnico que arreglemos cosas de las que no tenemos ningún tipo de control. Entonces, teniendo en cuenta que puede ser que si yo ahora entro en mi site, mi blog, pueden pasar varias cosas. Que no tenga información y que diga, no tengo suficientes datos para explotarlos, porque necesitan un mínimo de datos. Y segundo, puede ser que de esa URL, porque acabo de publicar hace unos meses un artículo, no tiene datos, pero a nivel de todo el origin sí que tenga datos. Entonces, tened en cuenta que eso os puede pasar. Esta otra herramienta es el Crux Dashboard, que es el Chrome User Experience, y aquí es de donde sacan toda la explotación de datos. Puedo ver que en este caso es InfoJobs y veo las diferentes Last Contentful Paint, First Input Delay y CLS. En general está bastante bien en verde. Y aquí arriba a la derecha puedo cambiar por meses. Aquí sí que no tengo opción de ver el día anterior, es por meses. Veo el mes de abril. Ahora en junio podré ver mayo
Y aquí por device. En este caso estaban todos. Puedo filtrarlo por mobile, desktop y tablet, que es lo que hace. Y he dejado esto aquí porque ahora veremos algunos más. Aquí bastante interesante porque podemos ver la distribución de los dispositivos, las conexiones, porque si lanzamos un Lighthouse, alguien dice, un cliente, un manager, alguien que lanza un Lighthouse dice, es que nos da que estamos muy mal, que nos da esto en rojo o en naranja. Lighthouse hasta hace poco estaba utilizando como device un Motorola G4 y una media de 3G, la velocidad 3G. ¿Por qué? Porque Google a nivel mundial han dicho, a nivel mundial este es el dispositivo que hace de media y a nivel mundial esta es la métrica. Ahora ya la han cambiado a Slow 4G. Slow 4G es la métrica que ahora está utilizando con las últimas versiones de Lighthouse para el análisis de esa página. ¿Qué pasa? Lo que debemos mirar es nuestra información, nuestros datos. Nosotros estamos, en Alvinta tenemos un producto que se utiliza en España. El parque tecnológico de móviles es medio alto, ¿vale? O sea, no son dispositivos de gama baja. Samsung S whatever, iPhones, o sea, realmente hay, a nivel de dispositivos suele ser alto. Y cobertura tenemos bastante bien. Cuando nosotros miramos nuestras métricas, vemos que estamos en 4G o superior incluso. Entonces, cuando prioricemos a dónde atacar, tened en cuenta eso. Y cuando alguien nos diga, es que aquí no tengo, estos datos no me cuadran con estos otros, que ahora veremos una cosa sobre eso. Tened en cuenta eso, que una cosa es en laboratorio, antes lo hemos dicho, que es, bueno, lanzo mi Lighthouse con este entorno y con esta velocidad simulada, pero no son los datos reales. Vale, aquí hay las con default paint, aquí el first input delay, esto creo que seguía siendo, sí, InfoJobs, todo bastante verde para salir más o menos bien en la foto. Hay otras métricas como el interaction to next pane, el time to first byte. Esta del time to first byte durante un tiempo, también en uno de los portales tuvimos un problema y se creó un equipo de trabajo para mejorar el time to first byte, teniendo en cuenta frontend y backend, porque ahí realmente hay veces que cuando tengo conversaciones de este tipo me encuentro con el dilema de, vale, web performance, pero es que esto no va de web performance, esto va de performance o de product performance. O sea, esa métrica en concreto, cuando el usuario hace la petición, si el backend tiene que hacer unas queries a 8 bases de datos y no están optimizadas y tarda 3 segundos en responder, perdona, pero yo como frontend de un React Lover, da igual. O sea, yo estoy esperando a que responda. O sea, no es por delegar, no es problema mía. No. Es problema de todos. O sea, la performance no es solo web. Lo que pasa es que estamos bajo el paraguas de web performance y parece que esto lo tienen que arreglar los frontends. No va de eso, va de mejorar la user experience. Además, antes estabais en la foto, habéis quedado muy bien, o sea que va de daros la agilidad a vosotros. Distribución. Curiosamente, en InfoJobs no tenemos tanto en mobile, tenemos un porcentaje relativamente bajo comparado con otros sites que tenemos más en móvil. Otra herramienta, dentro de las Chrome Tools, tenemos el reciente Performance Insight, que ayuda, la verdad es que da unos insights aquí en la parte derecha. Aquí tiene lo que vendría a ser una mezcla entre la pestaña de Network y la pestaña de Performance, donde nos da información, pero aquí nos da algunos tips de cómo mejorarlo. Está en modo beta. Uy, perdón. Y la verdad es que está bastante bien. Es una manera de acercarse a cómo analizarlo. Hay un montón de métricas. House, Page Speed Insight, Web Page Test, GTmetrix, Speed Curve, Caliber, Site Speed.io. Todas estas tienen enlace. Treo, Site, ahora veremos también de esa, de Backbear y las DevTools, que realmente a mí me encantan. O sea, si me decís una web, lo primero que voy a hacer es abrir las DevTools y empezar a trastear. Estáis avisados y avisadas. De los hitos de Backbear, hay algunos stickers por ahí fuera. Es una herramienta que aquí utilizamos, yo lo utilizo también a nivel personal y es muy interesante para debuguear. Esta es Treo SH, donde tiene esta parte pública que podemos ver la evolución durante un año de cómo ha ido las métricas.
Entonces tenemos esa foto. Fijaros abajo a la derecha, en todo en naranja, incluso a veces en rojo, de el Interaction to Next Pane. Ahí hay cosas por mejorar. No recuerdo qué web era esto, ¿eh? Era una de las nuestras. Esta es de Backbear. Tengo compis aquí que lo conocen bien de utilizarlo. Lo utilizamos como herramienta para medir. En la parte superior, cuando vamos a la parte de Core Web Vitals, tenemos las Core Web Vitals de laboratorio, perdón, de campo, las de usuarios reales. Pero fijaros que incluso ya es capaz de, aquí arriba, decirme mejorar el Last Contentful Pane. Y aquí podemos ver aquí una tendencia de mejora del Last Contentful Pane. Aquí fijaros que este tipo de lecturas son bastante curiosas, porque el Last Contentful Pane medido con un Lighthouse ejecutado en un servidor va a nuestra página, la descarga, lee y nos da un informe y nos dice, bueno, pues estáis más o menos a 1,53. Estamos por debajo de 2,5, vamos, estamos en verde. Pero, en cambio, en las métricas de campo nos dice que estamos a 3,49. Eso, aquí sí que se ve claramente la diferencia entre métricas de laboratorio y métricas de campo. En métricas de campo, los usuarios tienen problemas. En esta foto no sé el por qué, o sea, cuando empezamos a analizar cuáles son los diferentes motivos. Este es SpeakCurve, esto es las Core Web Vitals de mi site del blog, pero claro, está hecho con Gatsby desde hace un montón de años y lo voy a pasar a Astro. Y como ya lo estoy monitorizando, y estos son métricas de Real User Monitoring, que ahora os explico de qué va esto. Entonces, como ya lo estoy monitorizando, podría hacer una comparativa y luego saber si realmente Dani me convenció o no y dice correcto. Este dashboard que vemos aquí es un dashboard nuestro. Este es el de Real Estate. Y estas son métricas de usuarios reales del último mes. Estamos todo en verde, tenemos aquí las progresiones y el Interaction to Next Pane, ya las somos conscientes, está por mejorar. Esta es la de coches, ahora son los dos sites donde lo tenemos. Esto es Datadog, es un dashboard de Datadog y este es nuestro código, esto es lo que tenemos. Esto es, este es el código de ejemplo que tenemos. Tenemos la herramienta Open Source en un repositorio que ahí tenéis el enlace y lo único que estamos haciendo es este componente de aquí que está envolviendo nuestro main de la aplicación. Y ahí, desde ahí podemos empezar a recoger datos. Aquí tenemos qué hacer cuando, aquí en el ejemplo es un console log. Aquí en esta parte es cuando estamos enviando los datos a Datadog y luego desde Datadog creamos el dashboard para poder consumirlo. Aquello está basado en esto. Aquello es un componente de React y está basado en las Web Vitals. Que las Web Vitals es un JavaScript, es una librería JavaScript de Google que lo que está haciendo aquí se puede utilizar directamente importando la URL y con el onCLS, onFID y on Last Contentful Pane, pues informarlo cuando vaya pasando. Interesante. Last Contentful Pane es el momento de la carga. El Finish Input Delay será cuando la persona haga un clic. Y el Cumulative Layout Shift es durante toda la vida útil de la página. Tened claro eso. No es solo cuando carga y ya está. Es cuando carga y cuando empieza a hacer scroll, cuando tenemos nuestros componentes en lazy load y empiezan a cargarse, pero no hemos seteado bien, depende qué tamaños, todo eso se va guardando. En el artículo de CLS hay uno de ellos que enlaza a otro que explica explícitamente cómo hacen eso, porque no se va acumulando todo y luego lo envía, porque era una auténtica barbaridad. Entonces definieron una franja de ventanas de ventanas de tiempo y cogían pues durante un tiempo era la peor, pero claro, al igual que ya es una mala experiencia, pero por un pequeño fallo podías tener un CLS muy, muy malo y ahora hacen como una media. Datos interesantes. Nosotros, por ejemplo, lo estamos haciendo. Esta librería, este es el soporte de navegadores que tiene. CLS, solo Chromium. ¿Por qué? Porque es una métrica que ha utilizado Google, o sea, que ha definido y la ha implementado. Entonces, tened en cuenta que tenemos un sesgo muy importante. Si nuestros usuarios y usuarias tienen por norma general están utilizando Firefox, podemos
podemos implementar esta librería y recoger el First Contentful Paint y el First Input Delay y el Time to First Byte. El resto no las tendremos. O sea que no tendremos esa foto real. Tendremos que fiarnos del resto. Pero es que eso pasará que las métricas que está recogiendo Google, como no tenemos usuarios que estén navegando esto, si tenemos una aplicación donde, sea con login o no, nuestro target es Apple, olvidaros de las Core Web Vitals. No vamos a sacar métricas de las Core Web Vitals porque hay un par de polyfills, pero que creo que no vale mucho la pena tener que poner polyfills para tener esto. Entonces, la manera de medir eso sería con user experience, comprobando en dispositivos y ver cuál es el feedback que tenemos. ¿Cómo mejorarlo? Ojo, os doy unos cuantos tips. O sea, de cada métrica da para una charla y de cada mejora da para hacer casi un taller, porque hay muchas cosas a rascar y sobre todo depende muchísimo del entorno y el stack que tengamos. Asegurarse que el Last Contentful Paint está en el HTML. ¿Eso qué quiere decir? Antes lo hemos visto cuando hemos visto la secuencia del Last Contentful Paint, hemos visto que lo primero era parecía, no sé si es el logo o es un botón de menú arriba a la izquierda. Después aparecía el título de la noticia. Eso quiere decir que ese título, antes lo he dicho, no venía en el HTML. Si no viene en el HTML, el navegador es incapaz de leerlo de primeras. Tiene que hacer el fetch, devolver los datos y luego se convierte en el Last Contentful Paint. Entonces, que esté en el HTML. Si es una imagen, por favor, utilizad formatos de imágenes Next Generation, que le llaman. De hecho, una de las métricas que da Lighthouse cuando pasamos esto, nos dice, utiliza formatos de nueva generación, WebP y Aviv. Vale. WebP tiene casi 11 años. O sea que WebP deberíamos estar utilizándolo ya sí o sí. Como antes he comentado, la mayoría de veces suele ser una imagen. Asegurarse de priorizar los recursos. Hay maneras de hacer un preload de la imagen, hay maneras de hacer un prefetch de contenido, entonces tendríamos que ponerle foco a eso. Y luego, aquí también depende mucho de nuestro target, y más si es mundial, los CDNs. ¿Por qué? Porque volvemos a la métrica que antes os he comentado, time to first byte. O sea, que responda lo antes posible. Cuanto más cerca estemos del usuario o usuaria, mejor experiencia tendrá. Sobre el CLS, setear el tamaño de las imágenes y los contenidos. Cuando esto, por ejemplo, lo veréis clarísimo. Empiezan a haber webs que ya lo tienen muy bien y ya no pasa tanto, pero esto en un mail, en los mails pasa sí o sí. En un mail llega y de repente ves que va saltando todo, porque se hace el espacio de las imágenes. Antes lo hemos visto con el tema de un banner, pero no tiene por qué ser un banner. Las imágenes, si tienen el tamaño, preservamos su espacio y entonces ya no va a mover el contenido. Entonces, eso y los contenedores. Al igual, esa imagen tenemos que, a nivel de CSS, que haga un width de 100% y un height de 100%, pero el contenedor lo tenemos que definir. Esto es interesante, luego os pongo un recurso sobre esto. Tenemos el VF Caché, que nos permite en Chrome, al hacer un back, volver atrás, que nos prerenderice todo, que tenga todo prerenderizado. Entonces, eso nos ayuda muchísimo al Last Contentful Paint. Evitar animaciones, que antes he hecho mención sobre el tema de los menús. Esto es muy interesante. Asegurarse de tener una buena estrategia de carga de fuentes, porque la fuente mueve todo. La fuente puede ser que tengamos un título que en el momento de cargar no está la fuente cargada, ocupa una o dos líneas, y con la fuente nueva tiene un layhead diferente y ocupa 2 o 3 líneas. Entonces se desplaza todo, tanto vertical como horizontalmente. Esto sirve para los dos, interacción, First Input Delay y Interaction to Next Paint. Evitar las tareas largas, antes lo he comentado, sobre el tema, os lo digo, os lo he comentado, esto daría para hacer charla entera de cómo ver esta parte. Ahora, en la charla de hoy el foco era que sepáis de las Core Web Vitals, cómo medirlas, tips para dónde poner el foco. Al final os dejo un montón de recursos con ello. O sea, evitar el JavaScript innecesario. Tiene todo sentido. No vamos a cargar componentes que no necesitemos.
y evitar los renderings de página, tanto sea de CSS. Aquí, por ejemplo, hacer referencia al primer punto. Una tarea larga, ¿cómo dividirla o sea, lo ideal sería hacer esto. ¿Por qué? Porque las interacciones no tienen que esperarse. Entonces, con esto mejoramos muchísimo. Recursos para aprender más sobre ello. Lo de el Web Almanac, que recoge un montón de información de un montón de sites, entonces tienen métricas de cómo utilizarlos y cómo optimizarlos, tiene un montón de información. Aquí os dejo un montón de recursos. El último lo estaba poniendo esta tarde, porque es que me venía arriba buscando cosas. Este de aquí hace referencia a cómo modificar con CSS la fuente para que cuando se descargue y haga el swap de la fuente, no haga un salto tan bestia. Porque podemos controlar el interlineado, la altura de la fuente y un montón de cosas. Ese está muy bien. Bueno, todos están muy bien, sinceramente. Los de la izquierda casi todos están en web.dev. Y los de la derecha, creo recordar que la mayoría eran de Smashing Magazine. También están haciendo muy buen trabajo dando visibilidad al tema de la web performance. Me he enterado me enteré que han publicado esta charla, donde ahí os dejo las slides y enlace al vídeo para hablar sobre el tema de web performance y de cómo detectar problemas de performance con las DevTools. Y como performance tips para cerrar, tened en cuenta esto. Si a la izquierda tenemos el análisis de una web con Chrome con extensiones y a la derecha sin extensiones, de 35 a 46. No vamos a entrar en detalle en qué página era, o sea, estaba muy mal. Pero hay una diferencia muy grande con extensiones y sin extensiones. ¿Esto por qué pasa? Porque cuando tenemos extensiones, modifican el DOM, analizan cosas. Aquí hay un artículo que explica, por ejemplo, Remote Web Clipper, Grammarly o sea, va muy bien, nos gusta a todos y todas tenerlo, pero evidentemente nos empeora la performance. ¿Eso qué quiere decir? Que para analizar la performance, lo que deberíamos hacer, porque ahora puede haber alguna persona que piense, vale, yo abro un Canary, el Chrome Canary es la última versión de Chrome, antes de que es una beta, pero la publican para que podamos utilizar. Ventaja que tiene algunas cosas que todavía no han llegado a la versión final y yo personalmente lo utilizo sin ningún usuario. No tengo aquí mi usuario de Google, no tengo nada, no tengo ninguna extensión, entonces lo tengo como banco de pruebas. Hay quien puede pensar, vale, pero si tenemos que la foto con extensiones empeora y los usuarias utilizar extensiones, no utilizar extensiones es como no estar en la realidad. Pero nuestra realidad es que somos mobile first. Algunos de los portales, cerca del 90% del tráfico es mobile. En mobile no tenemos extensiones. Entonces, cuando yo analice la página, no quiero depender de cualquier extensión que me esté desvirtualizando la realidad. De todas maneras, aquí esto es la versión 115, vamos por la 113. Esta es la de Chrome Canary. Si queréis utilizarlo, lo podéis utilizar en Windows y Mac. En Linux no publican, pero podéis utilizar Chromium. Otra opción es aquí arriba a la derecha, en vuestro navegador habitual, da igual, podéis seleccionar Guest. Entonces os abre un nuevo usuario, una nueva instancia del navegador con una carpeta temporal que podríais instalar extensiones, pero no afectan al otro usuario, es otro perfil, ¿vale? Entonces, otra manera de analizarlo. Ahora ya para finalizar, os dejo aquí, os voy a comentar de forma muy rápida. Aquí abajo hay un repo con snippets, yo suelo utilizarlo muchísimo. Este snippet me da qué se está precargando. Antes he comentado, aseguraros de precargar las imágenes para el Last Contentful Paint. Aquí se están precargando las tipografías, unos preloads de unos JavaScripts y no hay preload de ninguna imagen. Este en concreto, y luego lo podéis ver aquí porque se ve la web, es la home de Fotocasa, pero es que la home de Fotocasa lo tenemos montado de tal manera que el Last Contentful Paint no es ninguna imagen, es un texto. Entonces ahí lo tenemos muy bien.
y los precorex de dominios que estamos haciendo. Este otro script me dice de todo lo que se está cargando, qué es bloqueante. Tengo aquí un render blocking y esto todo está en verde porque o son asíncronos o son defer, pero estos dos de aquí abajo son de criteo, está en rojo. Entonces, habría que mirar de mejorar esa parte para que no tengamos problemas. Este otro era el de Last Contentful Paint. Lo ejecuto y me muestra, como os comentaba, es un H2. O sea, aquí no hay imagen. Aquí lo tenemos muy bien. Este otro script me dice las fuentes que estoy precargando, las fuentes que tiene el documento y las fuentes que se están utilizando en el viewport, en el momento de la carga. Y aquí me da lecturas como estoy precargando la tipografía 400 y 700 de peso, pero por aquí estoy utilizando la 600. Una de dos, o tengo un salto con el CLS o valoro si precargo también la del 600. Esta métrica es un subparse del Last Contentful Paint. Va muy bien porque nos dice el time to interactive, el tiempo de delay de empezar a descargarse porque haya sido bloqueado por algún otro JavaScript, el tiempo de descarga y lo que se ha tardado en renderizar. Aquí en este artículo habla de cuáles serían los ideales, del el peso repartido de forma ideal, y aquí precisamente lo he desplegado porque es una imagen, pero es que esta imagen está como background, que debe ser este background home search, que es la que está actuando como Last Contentful Paint. Este script, podéis ejecutar este script, ahí en la web lo tenéis. Harry Roberts, realmente también una persona que está divulgando muchísimo y es consultor de web performance británico, donde ha definido, después de hacer varias pruebas, cuál es el orden ideal en el header para mejorar la performance. Y es este. Primero el meta y el title, después los precones, después todos los scripts que sean async, después los CSS, bueno, así correlativamente. Y todo lo que tenga que ver con meta SEO después de todos estos. Pues Rick Viscomi ha hecho un script, que aquí abajo lo tenéis, donde lo ejecutamos y nos dice, ha definido una serie de colores, dice, esto es como es tu web y esto es como sería lo ideal. O sea, podemos ver que está muy desordenado. Cuando vi esto se me ocurrió, hostia, y una GitHub Actions que te ordene esto tendría sentido si fuese HTML, pero si es dinámico no tiene sentido. Os recomiendo muchísimo, ahora que sabéis que son las core vitals, que tenéis que tenerlo en cuenta, este artículo de Estela, una compañera de temas de performance, escribe un artículo de cómo utilizarlo con SPAs. ¿Por qué? Porque antes he comentado, el CLS, el Community Layer Shift, es durante la vida útil de la página. Pero es que cuando vamos cambiando de rutas, el navegador no se entera. Estamos cambiando de rutas a nivel de aplicación. Entonces, todo se lo está monitorizando e informando a la home. Y ese es un problema. Pues está ahora el Soft Navigation, que la W3C está trabajando en ello, todavía no está del todo cerrado, hay que hacerlo a través de flags y tenéis que poner, bueno, de hecho, lo tengo aquí resaltado, tenéis que poner este de aquí. Creo que este es el último tip. No, hay otro. Esto es una captura de pantalla de nuestra herramienta del Debugger, que antes hemos comentado, en Fotocasa. Y el Last Contentful Paint es esto. Es el texto de la GDPR. Hay varias cosas a tener en cuenta aquí. Uno, si ese texto es mayor que las imágenes en versión mobile, lo que deberíamos hacer es partir ese texto. Si eso es un párrafo, partirlo. Entonces, es más pequeño y ya eso lo tenemos controlado. Eso nosotros lo podemos hacer porque tenemos un CMP que lo hemos desarrollado nosotros y lo podemos cambiar. Pero hay muchas webs que están utilizando plugins de terceros de GDPR y no se pueden cambiar. Viene directamente, le seleccionas el idioma, el texto viene predefinido y eso no se puede cambiar y es un lío. Pero aquí hay otra cosa a tener en cuenta. ¿Cuánto priorizo yo esto? Vale, pues
en Fotocasa, si no recuerdo mal, el 17% son primeras visitas. Entonces, el resto, esto no lo está viendo. Entonces, ¿cómo priorizo? Pues puedo priorizar otras cosas porque esto afectaría a ese 17% del último mes. Entonces, eso son cosas a tener en cuenta también. Vale, un anti-pattern. El tema de las precargas. Podéis precargar imágenes, podéis precargar. Hay una relativamente nueva que se llama First Priority, pero hace poco me encontré con esta. O sea, todo esto se está precargando, son todo imágenes. Claro, precargar todo, de repente ya nada tiene prioridad, porque están todas estas imágenes por delante del CSS. Entonces ya es que ni pintar, o sea, empezó a pintar aquí, en este caso. O sea que cuidado con las precargas, porque tienen que tener sentido. Y ya está. ¿Dudas? No sé si el micro tiene... Ahí sí tengo yo. Mira, por allí. Ah, espera que no. Sí. Es por la grabación. Si no te importa. Buenas. Antes he visto por los snippets que usabas el Performance Observer, Sí, que es una API de navegador, entiendo, ¿no? sí. Los datos que devuelve esta API son, digamos, usables en términos de, o sea, monitorizar estas métricas, por ejemplo. Sí. ¿Sí? O Sí, sea, sí, yo sí. puedo recoger las métricas que me devuelve esa API, las envío a un servicio que Correcto. me haga De dashboard. hecho, es lo que están haciendo la mayoría de servicios que tienen Real User Monitoring, que te añades un script, lo tiene Datadog, lo tiene SpeedCurve, lo tiene... se me ha ido el nombre ahora. Bueno, hay un montón de empresas que lo tienen. Pues lo que hacen es ese JavaScript, analizar la API y luego informarlo. O sea que sí, totalmente. Vale. De hecho, nosotros ahora mismo lo estamos haciendo con el plugin o con la librería JavaScript de las Core Web Vitals, porque era la primera iteración que estábamos haciendo y ver cómo funciona todo. Y, por ejemplo, una de las cosas que quiero proponer hacer es uno de los scripts, el de Rick, era el que informa de el LCP subparts, de ver el LCP qué tiempo de respuesta tiene en el time to first byte. Es muy interesante ese dato, pues enviarlo también. Primero, enviar el elemento que es, así puedo saber si es un texto o es una imagen, porque la mayoría de casos, la imagen, por ejemplo, al igual la tengo alojada en un servicio CDN de imágenes. Pues yo quiero que el servicio CDN de imágenes responda bien. Entonces, si yo envío ese dato, luego puedo monitorizar, puedo crearme una alerta y recibir una alerta cuando eso se pasa. Pero sí, se pueden enviar y lo puedes monitorizar y crearte luego ya en donde quieras una alerta. Vale, gracias. A ti. ¿Señalabas alguna pregunta tú o Dani? Ah, no, pero no. Ah, vale, pensaba que señalabas que había alguien por aquí. Ah, mira, por aquí. Ah, está, sí. Vale, hola. Hola. En relación a lo que te preguntaba del tema de monitorización de los LCPs, TLS, etc., ¿solo lo tienes en un panel o tenéis métricas del rollo en plan KPIs que tú pones una alarma y dices, pues por ejemplo, el CLS, el LCP, no quiero que pase nunca de 2 minutos y medio. Y a partir de ahí me marco el KPI y yo marco unas alarmas y si me salta la alarma, pues hago una acción. ¿Cómo hacéis ese seguimiento? Pues justamente en Datadog podemos definir las alarmas. Ahora mismo en ese dashboard, en otro dashboard que estábamos haciendo con métricas sintéticas, lanzando un Lighthouse desde una lambda para recoger periódicamente, no recuerdo si era cada 10 minutos o algo así, para monitorizarlo, teníamos alarmas y en estos que son de Real User Monitoring todavía no hemos implementado alarmas, pero lo haremos, que es esa manera.
es muy interesante la pregunta, porque hay un concepto que es el performance budget, que en web.dev realmente web.dev se ha convertido en el MDN de JavaScript, HTML y CSS. Para los estándares, web.dev se ha convertido en el estándar de referencia para temas de performance. Pues ahí hay artículos sobre ello y precisamente ese es uno de ellos, el performance budget. ¿Cómo definirlo? ¿Cuál es? Pero evidentemente no hay ninguna forma mágica. Es saber, ver cuál es la media y asumir que esa es la media, pues empezar a ponerse alarmas. O sea que sí, te puedes poner alarmas de lo que quieras. La aplicación de Debugbear también lo tiene. Tiene el performance budget a la hora de setear la página. En la parte de advanced le configuramos pues lo que quieras. Las imágenes, el peso el peso de la página, el número de requests. Porque, bueno, el número de requests más de una web le costaría porque es muy difícil poner un tope de requests porque marketing, contenido o cualquier otro departamento empiezan a meter allí scripts y de repente lanzan y se disparan pues 20 o 30 requests de que no tienes controladas. Entonces, hay veces que hemos tenido alertas que han generado tanto ruido que ya no eran alertas. Entonces, no hay una fórmula mágica, pero sí que trabajamos en ello. ¿Has probado Faro con Grafana? Porque No. estamos valorándolo y No lo he probado. En cuanto salió, sí que me llamó muchísimo la atención, pero no, la verdad es que no he podido jugar con él. y tengo más preguntas, pero no sé. Dale. Y tampoco quiero que sea una consultoría aquí en directo, ¿sabes? Yo puedo preguntar si han llegado las pizzas. El tope es cuando lleguen las pizzas. Si llegan las pizzas, han llegado las pizzas. Uy, pues una pregunta más. Hago el Kahoot si soy capaz, porque creo que a ver si puedo conseguir el QR para sortear el libro y nos vamos por las pizzas. Realmente es una duda porque creo que lo tenía mal entendido. El tema es que has dicho que con Google Search Console realmente es monitorizado al día y con Crush es cada 28 días, pero los datos que saca Google Search Console son de Crush. Sí, pero porque en la web de Crux, cuando le haces la consulta, ese Crux Dashboard, el desplegable va por meses, no te deja cambiar días, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas queries son costosas, son caras. Entonces, cualquier aplicación, Google es su producto, ellos tienen su sistema y evidentemente para el Search Console, pues lo lanzan cada día. Y hay otros servicios como los que hemos visto de Debugbear, es que hago siempre referencia porque la utilizo mucho y tengo mucho conocimiento sobre ella. Ellos te lo hacen también te lo hacen por semanas ellos. ¿Por qué? Porque así ahorran peticiones. Es por costes simplemente. Pero en Search Console lo hace de forma diaria. Y es una cosa que hay mucha gente cuando se lo digo, dicen, hostia, no son los últimos. Claro, en SEO piensan, vamos a hacer una mejora en performance, pero nos tenemos que esperar 28 días. Pues no. Pues lo tenía entendido así. De hecho, jugábamos con eso y es como mierda, vamos a hacer una acción para mejorar esto y lo veremos y miraba las métricas de Google Search Console pues al cabo de una semana a ver si veía algo ya. Pero me ha sorprendido esto. Sí, pero si al cabo de la semana lo tienes, porque tampoco, o sea, el cambio tampoco lo vas a ver al día siguiente, pero sí que te informa al día siguiente de esa nueva. Y si no, fíjate que las barritas, en modo barras, es que va por días. Sí. Además te marca los días, te marca el día exacto, o sea, 25, si hoy estamos a 24, te pone 24, pero yo pensaba que esa data venía del Crush. Y eran los últimos 28 días. Exacto. De esos, no. Es así. Vale, pues si no hay más preguntas, hasta aquí.